Al crecer en Bentonville, Oregón, siempre fui cauteloso. Mis padres me inculcaron la importancia de la seguridad, el peligro de los desconocidos y permanecer en círculos familiares. Pero cuando Jenna, mi compañera de clase y una de mis mejores amigas, me invitó a mi primera pijamada en su casa, la mezcla de emoción y nervios era abrumadora. Jenna vivía en Maple Ridge Drive, una tranquila calle arbolada que parecía sacada de una postal. Su casa era un amplio edificio de 2 plantas con grandes ventanales y un pequeño patio trasero que daba a un bosque. Era perfecta para una pijamada, o eso creía yo. Los padres de Jenna estaban fuera de la ciudad el fin de semana, dejando a su hermano mayor, Liam, a cargo. A sus 19 años, tenía ese aire desenfadado y distante que lo hacía parecer responsable, pero intocable a la vez. Ese viernes, 12 de octubre de 2018, las hojas se habían teñido de vibrantes tonos naranja y rojo, y el aire fresco del otoño traía un ligero frío que se metió bajo las mangas mientras caminaba por la entrada. Apreté con fuerza mi mochila, llena de pijamas, bocadillos y la libreta donde planeábamos nuestros disfraces de Halloween. Dentro, la casa olía a cedro y vainilla caliente. Un ligero residuo de las velas que la madre de Jenna siempre encendía. La sala era acogedora, con una chimenea, una alfombra grande y cojines esparcidos de forma desordenada. Jenna ya estaba recostada en el suelo con su portátil, escribiendo ideas para disfraces. «Lo lograste», chilló, levantándose de un salto. Su emoción me hizo sonreír, pero no pude evitar el nerviosismo. Liam levantó la vista de su teléfono. «No te quedes despierto hasta muy tarde», murmuró, y luego desapareció escaleras arriba. Jenna puso los ojos en blanco. «Es un inútil», dijo, dejándose caer a mi lado. Pasamos la siguiente hora pensando en disfraces, mientras las risas resonaban por la espaciosa casa. Intenté calmar la inquietud que siempre me acompañaba cuando me alejaba de mis padres por primera vez. Alrededor de las 22:45, un golpe en la puerta rompió el ritmo relajado de nuestra velada. Al principio fue suave, casi vacilante, pero repetido y deliberado. Mi corazón dio un vuelco. «¿Quién será?», susurró Jenna, arrastrándose hacia la puerta. Miré por la mirilla y vi a una mujer de pie bajo la llovizna, con el abrigo húmedo y una pequeña mochila agarrada. Sus ojos recorrieron las ventanas, escudriñando la casa con una intensidad que me puso los pelos de punta. «Solo necesito usar tu teléfono», dijo con voz tranquila pero tensa. Mi coche se averió unas calles más allá. La vacilación de Jenna reflejó mi propio pánico. «Liam no está en casa», dijo débilmente. Negué con la cabeza con firmeza. «No, no podemos dejarla entrar», dije con voz temblorosa. Los labios de la mujer se curvaron en una pequeña sonrisa intencionada. Apretó la mano contra el marco de la puerta, demorándose demasiado, y una ráfaga de viento sacudió la casa. Sentí una opresión en el pecho. Se giró lentamente, con la mirada fija en nosotros, y empezó a cruzar el jardín delantero. Sus pasos eran pausados, casi depredadores, como si conociera la casa mejor que nosotros. Tiré de Jenna detrás del sofá y le susurré: «Nos está mirando». Pasaron los minutos en un silencio tenso y sofocante. Entonces oí los golpes, más fuertes, insistentes, resonando por toda la casa. Cogí el teléfono, temblando, y marqué el 911. «Hay una mujer. Intenta entrar». Mi voz tembló, apenas un susurro. Afuera, la sombra de su figura pasó fugazmente junto a la ventana, moviéndose con una familiaridad extraña. Jenna y yo subimos corriendo a su habitación, cerramos la puerta con llave y nos pegamos a ella.
Desde la seguridad del dormitorio de Jenna, la casa se sentía extraña, transformada por la tensión y el miedo. Cada crujido del suelo de madera me revolvía el estómago. El viento aullaba afuera, haciendo vibrar las ventanas, y el aullido lejano de un perro me producía escalofríos. Nos acurrucamos bajo las mantas, susurrando frenéticamente teorías sobre quién podría ser. «No lo entiendo», dijo Jenna, temblando. «¿Por qué alguien se quedaría ahí mirándonos?» Tragué saliva con dificultad. «La gente no siempre es lo que parece», murmuré. Mi corazón latía al ritmo de la lluvia persistente. Intenté recordar todas las advertencias que mis padres me habían inculcado. Nunca abras la puerta a desconocidos. Mantén siempre las puertas cerradas. Nunca confíes en las apariencias. Pero ver a alguien mirándote desde fuera de casa hizo que todas esas lecciones se volvieran terriblemente reales. Los minutos se hicieron eternos. Las sombras afuera se movían con el balanceo de las ramas. Y cada relámpago iluminaba una figura en el césped, solo para desvanecerse momentos después. Sentía el teléfono pesado en la mano mientras susurraba noticias al operador del 911. Se acerca al patio trasero. Dije. Jenna gimió. ¿Crees que sabe dónde estamos? No quise responder. La idea de una desconocida conociendo la distribución del patio, moviéndose con una precisión casi intencionada, me paralizó. Nos abrazamos, con el corazón latiéndonos con fuerza, atentas al más mínimo sonido. El crujido de las hojas bajo los pies, el suave roce de la ropa contra la barandilla del porche. Finalmente, el lejano retumbar de sirenas atravesó la noche. Llegaron patrullas, con sus luces atravesando el patio oscuro y húmedo. Miré a través de las persianas y la mujer había desaparecido. Simplemente había desaparecido. No había huellas, ni señales de forcejeo, solo la persistente sensación de ser observada. Los agentes fueron amables, pero imprecisos. «A veces la gente desaparece antes de que lleguemos», dijo uno, dándonos instrucciones para mantenernos a salvo. Asentí, sin apenas registrar sus palabras. Nos quedamos en el dormitorio el resto de la noche, paralizados ante cualquier ruido. La casa pasó de ser un santuario familiar a una jaula de miedo. En las semanas posteriores a esa noche, Willow Creek ya no era el mismo. Cada calle tranquila, cada coche desconocido parado cerca, me aceleraba el corazón. Las pijamadas se volvieron imposibles. Mis padres no entendían el miedo persistente, pero yo no podía quitármelo de encima. Mis sueños estaban atormentados por su sonrisa, sus movimientos pausados y la sensación de ojos invisibles siguiéndome a donde quiera que iba. En la escuela, noté pequeños detalles. Que alguien se quedaba demasiado tiempo cerca del vestuario, que las sombras parecían extenderse de forma antinatural. Me dije a mí mismo que era paranoia. Pero el recuerdo de esa noche se me pegó como una segunda piel. Incluso Jenna, normalmente intrépida, evitaba las pijamadas y se quedaba en casa durante meses. Su propia inquietud reflejaba la mía. Meses después, intenté comprender qué había sucedido. La policía no tenía pistas. Los vecinos mencionaron haber visto a una mujer deambulando por las calles a altas horas de la noche, pero nunca surgió nada concreto. Comprendí que a veces el peligro no se anuncia con violencia. Susurra, persiste y desaparece sin dejar rastro. Empecé a registrar la experiencia, detallando cada sonido, movimiento y sensación. Me ayudó a procesar el trauma, pero también me recordó la frágil frontera entre la seguridad y la exposición. Mis padres reforzaron los límites, enseñándome que la vigilancia no era paranoia, sino preparación.
Han pasado los años, pero la lección de aquella noche sigue grabada en mi memoria. Aprendí que las apariencias engañan, que la vigilancia salva vidas y que el miedo no es debilidad. Es una señal para actuar. Willow Creek recuperó su ritmo apacible, pero el eco de aquella noche de otoño permanece conmigo, moldeando mi forma de navegar por el mundo. Ahora confío más que nunca en mis instintos. Cierro las puertas con llave, observo las sombras y respeto las señales silenciosas de peligro. Y aunque la mujer de Willow Creek nunca reapareció, su visita me enseñó el valor de la precaución, la valentía y la conciencia. A veces, las lecciones más aterradoras no provienen de lo que nos sucede, sino de lo que casi sucede. Confía en tus instintos, respeta las señales de peligro y comprende que la vigilancia y la precaución no son miedo. Son tu primera defensa. Siempre me había encantado visitar la casa de mi primo Dylan en Pine View Heights, Madison, Wisconsin. A diferencia de mi propia casa, donde mis padres me vigilaban constantemente, la casa de Dylan me parecía un pequeño mundo de libertad. Vivía en Elmwood Court, una tranquila calle suburbana donde los vecinos eran amables pero discretos. Ese sábado 23 de marzo de 2019, mis padres se habían ido de viaje de fin de semana a Chicago, dejándome a pasar la noche en casa de Dylan. Él tenía 17 años, era seguro de sí mismo y un poco travieso, mientras que yo, a los 12, todavía estaba aprendiendo a desenvolverme en momentos sin adultos cerca. Los padres de Dylan estaban allí, técnicamente, pero estaban ocupados principalmente con su hermana pequeña, Mia, que acababa de cumplir 4 años. Eso nos dejó a Dylan y a mí a cargo de la casa, o eso creía. La noche empezó como cualquier pijamada. Construimos un fuerte con mantas en la sala, apilamos almohadas sin pensarlo 2 veces y comimos patatas fritas y dulces. Afuera, el viento susurraba entre los pequeños pinos que bordeaban la entrada. El cielo se tiñó de rosa y naranja al ocultarse el sol en el horizonte, y por un rato, el mundo se sintió tranquilo y seguro. Jugábamos a las cartas, riéndonos de nuestras apuestas ridículas y retos tontos. Recuerdo haber pensado en lo afortunada que era de tener este tiempo con Dylan, sintiendo que nada podía con nosotros en nuestro pequeño fuerte. Pero entonces, alrededor de las 9:50 p.m., un golpe inesperado en la puerta rompió la calma. Dylan se quedó paralizado, soltando una carcajada. ¿Quién podría ser? Mamá dijo. Los vecinos no están esta noche, murmuró. Sentí un vuelco en el estómago mientras nos acercábamos sigilosamente a la puerta. Al asomarme por la mirilla, vi a 2 hombres de 20 y tantos años. Llevaban chaquetas, gorras y portapapeles. Al principio, parecían oficiales, pero había algo en su postura, en la forma nerviosa en que cambiaban el peso, que me alertó. «Buenas noches», dijo uno cuando Dylan abrió la puerta apenas un poco. «Somos del Departamento de Agua de la ciudad. Estamos revisando los problemas de presión de agua reportados en la zona. ¿Podemos pasar?» Dylan me miró nervioso y negó con la cabeza. «Lo siento, estamos ocupados esta noche. Deberías revisar la casa de al lado». Los hombres intercambiaron una mirada breve, indescifrable, y se fueron sin decir una palabra más. Sentí un gran alivio. Nos reímos con inquietud, pensando que era una visita inofensiva, pero la sensación no duró mucho. Me di cuenta de que las pijamadas convertían las noches normales en algo mucho menos normal. Alrededor de la 1:15 p.m., me desperté con el leve sonido de pasos en la sala. Mis ojos se acostumbraron a la tenue luz de la calle que se filtraba por las persianas, y mi corazón se paró.
Las sombras se movían cerca de la ventana de la sala, fluidas y deliberadas. Le di un codazo a Dylan. «Despierta», susurré con urgencia. Abrió los ojos de golpe. «¿Qué pasa?», murmuró, frotándose los ojos. «¿Hay alguien dentro?». Siseé, señalando hacia la ventana. Nos acercamos sigilosamente a la puerta, con el corazón latiéndonos con fuerza, y entonces los vi. Los mismos dos hombres de antes. Revolvieron cajones y armarios con una precisión aterradora, como si lo hubieran hecho cientos de veces. Se me revolvió el estómago. Sus rostros estaban parcialmente ocultos por la tenue luz, pero sus intenciones eran claras. «Dylan, tenemos que salir», dije. Con voz temblorosa, asintió. Nos dirigimos lentamente hacia la puerta trasera, con cuidado de no hacer ruido. Cada paso era ensordecedor. Las tablas del suelo crujían bajo el peso del pánico. Justo cuando llegamos a la puerta, uno de los hombres nos vio. «¡Parad!», gritó, y el corazón me dio un vuelco. Corrimos por el camino de entrada, con la adrenalina corriendo por cada miembro de mi cuerpo. Podía oír a Dylan gritando pidiendo ayuda detrás de mí. Nuestras voces se oían en la silenciosa noche suburbana. Milagrosamente, una patrulla circulaba por la calle. Sus faros cortaban la oscuridad como espadas, iluminando a los dos hombres. Los agentes salieron de un salto y derribaron a uno mientras el otro huía entre las sombras. Temblando, nos acurrucamos en la habitación de Dylan, cerrando la puerta con llave. La noche se había transformado de libertad y diversión en puro terror en cuestión de horas. No podía dejar de imaginar lo peor. ¿Y si no hubiéramos oído los pasos? ¿Y si nos hubieran acorralado en la sala? Por la mañana, los padres de Dylan regresaron, ajenos a lo cerca que habíamos estado del peligro real. Intenté explicarlo, pero mis palabras vacilaron, enredadas con el miedo persistente que aún me atormentaba. La policía confirmó nuestras sospechas más tarde. Los hombres habían estado inspeccionando el vecindario, anotando en qué casas no había una tienda de campaña para adultos. Nunca me había sentido más vulnerable, más consciente del tenue velo de seguridad que brindan los adultos. Incluso días después, las sombras parecían extenderse de forma antinatural, y los coches desconocidos me invadieron una punzada de pánico. Las pijamadas perdieron su magia. Me volví hiperconsciente de cada golpe, cada crujido, cada susurro en la noche. En las semanas siguientes, repasé la noche en mi cabeza, una y otra vez, analizando cada detalle. La policía fue amable, pero imprecisa. A veces, la suerte es tan importante para la supervivencia como la preparación. Me di cuenta de que el peligro rara vez se anuncia con fuegos artificiales o gestos dramáticos. Se infiltra sutilmente, disfrazado de gente común y corriente que realiza tareas cotidianas. Empecé a llevar una linterna cuando iba a casa de un amigo, a revisar las cerraduras y a memorizar rutas de escape. Mi conciencia no solo me mantenía alerta, me daba una extraña sensación de control, una forma de lidiar con la ansiedad persistente. Aprendí que la vigilancia no es paranoia. Es una herramienta de supervivencia, una habilidad que puede mantenerte con vida en momentos de escasez. Años después, aún conservo el recuerdo de aquella noche. Camino con la cabeza en alto, observando mi entorno, confiando en mis instintos que me salvaron más de una vez. Dylan y yo bromeamos sobre la pijamada, pero la lección persiste. El peligro no siempre lleva máscara, e incluso los lugares seguros pueden ser vulnerables. Los hombres nunca regresaron, pero el terror que dejaron atrás moldeó mi visión del mundo. Respeto los límites, cuestiono las rarezas y nunca subestimo las sutiles señales de peligro. Esa noche me enseñó más sobre la conciencia, el coraje
y la supervivencia que cualquier clase o advertencia. Es una lección que llevo conmigo. Silenciosa, pero permanente. La vigilancia nunca es opcional y, a veces, los instintos más pequeños pueden salvarte la vida. Confía en tus instintos, mantente atento a tu entorno y recuerda que la seguridad es una responsabilidad, no algo que se da por sentado. El peligro a menudo se esconde a simple vista, y la preparación puede marcar la diferencia. Siempre fui de los niños a los que les gustaba la previsibilidad. Harbor Pines, Michigan, era un pueblo tranquilo, de esos donde los vecinos saludaban desde sus porches, los perros vagaban por las calles sin correa y nunca pasaba gran cosa. Así que, cuando mi amigo Logan me invitó a pasar la noche en su casa el fin de semana, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. La casa de Logan, en el número 112 de Cedar Brook Drive, era imponente para la imaginación de un chico de 13 años. 2 plantas con grandes ventanales, un patio trasero que descendía hacia una pequeña zona boscosa y una entrada que daba a la calle. Parecía una fortaleza en sí misma, llena de secretos y posibilidades. Los padres de Logan estaban en una boda, dejándonos a él y a mí con su hermano mayor, Connor, de 18 años, quien solía estar pegado a la computadora. Connor tenía un aire de madurez distante, el tipo de presencia que me hacía sentir segura e insignificante a la vez. Sabía que la pijamada sería divertida, pero no podía quitarme ni un atisbo de aprensión por estar sola con Logan, sin nuestros padres cerca. Empezamos la noche construyendo fuertes de almohadas en la sala, cubriendo sillas y sofás con mantas, creando un rincón oscuro y acogedor donde podíamos comer pizza y jugar videojuegos. El sol se ponía en franjas naranjas tras el horizonte, y los grillos comenzaron su coro lejano. Logan rió con libertad, ajeno a la leve punzada de ansiedad en mí. El estómago. Sobre las 11:10 p.m. Me colé en la cocina a comprar un refresco, y fue entonces cuando noté movimiento a través de la puerta corrediza de cristal. Una figura estaba justo al otro lado del patio trasero, oculta por las sombras. Me dio un vuelco el corazón. «¿Eres Logan?», susurré, paralizada. Él siguió mi mirada con los ojos muy abiertos. «No lo sé. Tal vez sea alguien que pasa por allí», dijo, pero su voz carecía de convicción. La figura no se movía como un transeúnte. Se quedó quieto, justo fuera del alcance de la luz de nuestro porche. Incluso en la oscuridad, supe que era un hombre, de unos 40 y tantos años, con una sudadera con capucha que le ocultaba casi toda la cara. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que nos observaba, acechando como un depredador que sabía exactamente dónde estábamos. Corrí a la habitación de Connor, susurrando frenéticamente. «Hay alguien afuera, cerca de la ventana». Connor levantó la vista de su computadora. La molestia se reflejaba en su rostro. «Tranquilo. Probablemente sea un vecino o alguien que corre perdido. Vuelve a la cama». Pero no nos movimos. El hombre seguía allí, ahora caminando despacio, deteniéndose de vez en cuando para mirar dentro, como si estuviera probando el cristal. Me temblaban las manos. Logan y yo intercambiamos una mirada reveladora. Ambos sabíamos que no era un transeúnte cualquiera. Los minutos se hicieron eternos. Cada sombra de los árboles de afuera parecía viva, moviéndose y balanceándose como si llevara consigo las intenciones del hombre. No podía respirar bien. El suave zumbido del refrigerador, el tenue clic del teclado de Connor y el lejano canto de un pájaro nocturno eran ensordecedores en su forma habitual. Entonces se oyó el primer golpe en la puerta corredera. Ligero, casi tentativo, pero lo suficientemente deliberado como para romper el velo de calma que habíamos intentado mantener.
Sentí la oleada de calor en el pecho, mientras Logan y yo buscábamos a toda prisa nuestros teléfonos. «Marientu onsi», susurré, temblando. «Necesitamos ayuda. Hay un hombre afuera». La voz de la operadora era tranquila, casi tranquilizadora, pero no me llegó del todo. «Quédense adentro, cierren todas las puertas y guarden silencio. Los agentes vienen en camino». Mientras tanto, el hombre se acercó al cristal, agachándose ligeramente, y vislumbré un tenue brillo metálico en su mano. Mi pulso se aceleró descontroladamente. No era curiosidad casual. Estaba planeando algo, y estábamos justo en su línea de visión. Connor finalmente salió de su habitación, notando nuestro terror. «¿Qué pasa?», preguntó con voz firme, pero alerta. «Hay un hombre afuera. Nos está observando», balbuceé. Connor agarró el bate de béisbol del armario y se dirigió a la puerta trasera con cautela. Me aferré al brazo de Logan, sintiendo el peso del miedo y el alivio a la vez. El tiempo se detuvo. Cada crujido de las hojas, cada crujido de la casa, cada destello de la luz del porche parecía amplificado por una amenaza potencial. Nos acurrucamos cerca del sofá, susurrando a medias, nuestras palabras rebotando en las paredes con terror compartido. «¿Crees que entrará?», preguntó Logan con voz débil. «No lo sé», respondí con un nudo en la garganta. «Solo quédate fuera de la vista. No hagas ruido». Afuera, el hombre se movía de forma impredecible, probando el cristal, agachándose, levantándose, deteniéndose. Parecía como si hubiera estudiado la casa con antelación, memorizando las entradas, anotando los puntos débiles, esperando un solo error. Mi imaginación se desbocó, imaginando los peores escenarios, cada uno más aterrador que el anterior. Finalmente, unas sirenas lejanas perforaron la noche, anunciando que la ayuda estaba en camino. El hombre ya se había ido cuando llegó la policía. Los agentes confirmaron que probablemente había estado merodeando por la zona boscosa cercana, dejando solo rastros tenues, ramas rotas y un trozo de hierba húmeda. El resto de la noche la pasaron en la habitación de Logan, cerrada con llave y en silencio, salvo algún que otro susurro y sobresalto ante cualquier ruido. El miedo no se disipó cuando la policía se marchó. Permanecía, incrustado en las paredes, las sombras y la quietud de la noche. En los días siguientes, no pude quitarme de encima la sensación de ser observado. Cada coche en la calle, cada figura que pasaba por el borde del patio, me provocaba un ataque de pánico. Incluso las calles conocidas me resultaban desconocidas, y las noches normales transmitían una tensión silenciosa que antes no existía. Años después, paso por Cedar Brook Drive, y el recuerdo aún me oprime el pecho. Esa noche me enseñó más que cualquier charla sobre seguridad. El peligro a menudo se esconde a simple vista, silencioso y paciente, esperando el momento más tranquilo para atacar. Aprendí a confiar en mis instintos, a observar las pequeñas señales de inquietud y a nunca dar por sentada la seguridad, ni siquiera en un barrio suburbano familiar. Logan y yo sobrevivimos esa noche al darnos cuenta de lo que no nos gustaba, actuar con rapidez y pedir ayuda. A veces, el miedo no es una historia. Es una realidad que persiste mucho después de que termina la noche, moldeando cómo nos movemos, cómo actuamos y cómo nos protegemos. La vigilancia, la conciencia y la valentía son lecciones que perduran mucho más que un alivio temporal. Confía en tus instintos, mantente atento a tu entorno y nunca subestimes los peligros ocultos que pueden acechar en lugares conocidos. La conciencia puede marcar la diferencia entre la seguridad y la vulnerabilidad.
Llevaba semanas contando los días para mi 14.0 cumpleaños, Riverside Bay, California. Solía ser un lugar tranquilo y sin incidentes, pero este año se sentía diferente. Mi mejor amiga, Sophie, me había invitado a pasar la noche en su casa del número 76 de Willow Lane, y me prometió que sería inolvidable. Sus padres estaban de viaje de trabajo, dejándola a ella y a su hermano mayor, Ethan, de 19 años, a cargo de la casa. Ethan era una persona responsable, pero algo intimidante. Su figura alta y su seriedad discreta lo hacían parecer mayor de lo que era. La casa de Sophie tenía un garaje parcialmente reformado y convertido en sala de juegos, que habíamos decidido que sería el escondite perfecto para nuestra pijamada. Las paredes estaban desnudas, dejando al descubierto vigas de madera y guirnaldas de luces tenues que proyectaban largas sombras en el suelo. Recuerdo sentir una gran emoción al entrar en ese espacio, a la vez excitado y un poco nervioso. El garaje tenía una atmósfera un poco inquietante, como si perteneciera a un cuento, lo que solo aumentaba la sensación de aventura. La noche empezó de forma inocente. Decoramos con globos, comimos pastelitos y nos reímos con juegos tontos. Al final, nos sentamos en puffs y mantas, intercambiando historias de fantasmas y susurros. Podía sentir la emoción y el nerviosismo creciendo en mi interior. Las pijamadas siempre me habían parecido una oportunidad para escapar de lo cotidiano, pero esa noche, esa sensación de libertad se acentuaba por el aislamiento del garaje del resto de la casa. A medida que la noche avanzaba, el resplandor anaranjado del atardecer se desvanecía, reemplazado por el suave zumbido de las luces de cadena y el crujido ocasional del viejo suelo del garaje. Sentí una extraña mezcla de comodidad e inquietud, sin saber qué esperar de los rincones oscuros de la habitación. Era ese delicado equilibrio entre miedo y emoción lo que hacía que la pijamada se sintiera viva. Entonces, llegó la sugerencia del juego que lo cambió todo. El escondite en la oscuridad. Sophie cogió una pequeña linterna y apagó las luces principales del garaje. Las sombras se extendían y se movían por la habitación, creando escondites y rincones secretos. Me agaché detrás de una pila de cajas, intentando controlar la respiración, cuando noté algo inusual. Una sombra se cernía sobre el borde de la ventana del garaje. Sentí un vuelco en el estómago. Me quedé paralizada, mirando la figura que apenas se movía. ¿Viste eso?, le susurré a Sophie con urgencia. Sus ojos se abrieron de par en par y les indicó a los demás que guardaran silencio. La sombra se acercó y distinguí la silueta de un hombre alto y de hombros anchos, completamente inmóvil, observándonos. Mi corazón se aceleró y comprendí que esto no formaba parte del juego. Algo en la quietud, en la determinación de esa postura, me parecía extraño, como si la sombra hubiera estado esperando. El pánico empezó a apoderarse de mí, lenta pero inexorablemente. Una de las chicas soltó un pequeño grito y la sombra respondió con un fuerte golpe contra el marco de la ventana. Sentí una opresión en el pecho cuando Sophie me agarró la mano, instándonos a movernos. Sentí como si mis piernas fueran de plomo, pero el miedo me impulsó hacia adelante. «¡Vamos! ¡Vamos!», siseó Sophie, y corrimos hacia la puerta del garaje. Justo cuando llegamos, Ethan apareció en lo alto de las escaleras. «¿Qué pasa? ¿Quién anda ahí?». Su voz era firme, exigiendo atención, pero podía percibir la preocupación que se filtraba en ella. El hombre se quedó paralizado un instante, sobresaltado, y luego se retiró a la entrada. Vi fugazmente un coche oscuro aparcado fuera del garaje, con el motor al ralentí. Antes de que Ethan pudiera llegar a la puerta, la figura entró y se alejó a toda velocidad en la noche,
dejando solo una persistente sensación de amenaza. Llamamos a la policía de inmediato, explicando cada detalle: la sombra, los golpes, el coche. La voz del operador era tranquila, tranquilizándome. Pero mi cuerpo se negaba a relajarse. Los agentes llegaron en 20 minutos, patrullando el barrio y tomando declaraciones. No encontraron huellas dactilares, pisadas ni matrícula legible en el coche. Fue como si el hombre hubiera aparecido de la nada y desaparecido con la misma rapidez. Sophie, Ethan y yo volvimos a la casa principal bajo la atenta mirada de Ethan. Las guirnaldas de luces y la distribución familiar ya no me reconfortaban. Cada crujido del suelo, cada susurro de las hojas afuera, me sobresaltaba. Me di cuenta de que la noche que empezó con risas y juegos se había transformado en una lección de vulnerabilidad y vigilancia. En los días siguientes, la policía visitó la casa varias veces, interrogando a los vecinos y revisando las cámaras de seguridad. Nadie había visto claramente el coche salir, y la figura sombría permaneció en el anonimato. Los agentes explicaron que a veces los intrusos aparecen y desaparecen sin dejar rastro. La comprensión de que alguien nos había atacado, concretamente durante una noche que suponíamos segura, me impactó profundamente. La familia de Sophie decidió instalar luces con sensores de movimiento y cámaras de vigilancia. Cada clic de una cámara, cada encendido de una luz del jardín, era un recordatorio de la fragilidad de la seguridad. Incluso los pequeños detalles, como el movimiento de las sombras, la posición de los árboles, la distancia entre la entrada y la calle, de repente parecían significativos. Empecé a notar patrones que antes no había notado. Los coches que se demoraban demasiado, las figuras que se detenían justo fuera de mi vista, el más leve ruido que insinuaba movimiento. El miedo había agudizado mis sentidos y, aunque era agotador, me daba una extraña sensación de empoderamiento. Pasaron las semanas, pero el recuerdo de esa noche seguía vívido. Cada pijamada se sentía un poco más arriesgada. Cada coche extraño en la calle me hacía escrutar, y cada sombra en mi habitación parecía exagerada por el recuerdo. Me di cuenta de que la seguridad no era automática. Requería conciencia, preparación y rapidez mental. Sophie y yo a veces bromeábamos sobre la sombra, intentando reírnos de nuestro propio terror, pero las bromas nunca disipaban por completo la tensión. La experiencia cambió mi forma de abordar mi entorno, mis amigos e incluso mis propios instintos. Aprendí a confiar en las sutiles señales de peligro, a actuar de inmediato y a evitar asumir que un lugar es completamente seguro, solo porque me resulta familiar. Mirando hacia atrás, aquella pijamada de cumpleaños fue más que una celebración. Fue una lección. La emoción de la libertad, la diversión de los juegos y las risas se vieron eclipsadas por un duro recordatorio de que el peligro puede ser silencioso, paciente e invisible. Aprendí la importancia de la vigilancia, la preparación y la confianza en mis instintos. Incluso ahora, cuando paso por garajes con poca luz o entradas solitarias, siento esa punzada de inquietud. Es un recordatorio de que la seguridad nunca está garantizada y que la atención y la precaución son herramientas tan importantes como cualquier cerradura, luz o alarma. La sombra fuera del garaje no solo me asustó. Me enseñó a respetar lo invisible, a actuar con rapidez ante la incertidumbre y a comprender que la vigilancia puede proteger más que el miedo por sí solo. La seguridad no es algo que se pueda dar por sentado. Incluso en espacios familiares y aparentemente seguros, la vigilancia, la conciencia y la confianza en los instintos son cruciales. El peligro suele aparecer silenciosamente, pero la preparación puede marcar la diferencia.
Siempre había tenido cuidado con dónde pasaba los fines de semana, pero las invitaciones de Maya eran imposibles de rechazar. Hawthorne Ridge, Portland, Oregón. Era un pueblo suburbano que parecía seguro a primera vista. Calles tranquilas, familias paseando a sus perros y niños en bicicleta. Pero bajo esa calma, había aprendido a prestar atención a los detalles. Maya vivía en el número 52 de la calle Evergreen, una casa pulcra de 2 plantas con un pequeño patio trasero y una sala de estar de planta abierta. Sus padres estaban en una conferencia ese fin de semana, dejándola a ella y a su hermano mayor, Jared, de 20 años, a cargo. Jared solía ser tranquilo y amable, pero tenía la tendencia de desaparecer en su habitación durante horas, dejándonos sin supervisión. Maya me aseguró que sería divertido. Pizza, películas y juegos. Confié en su criterio, pero una punzada de inquietud me había acompañado toda la tarde. Había algo en la tranquilidad que invadía su casa cuando Jared no estaba, una suavidad en las sombras que parecían casi demasiado quietas. La noche empezó con normalidad. Pedimos pizza y desempacamos bocadillos, riéndonos y charlando mientras el aroma a queso y salsa de tomate impregnaba el aire. Jugamos juegos de mesa y vimos películas, disfrutando de la tranquilidad de una pijamada sin padres rondando cerca. Sobre las 22:30, Maya sugirió ver una película de suspense en su proyector. Las luces se apagaron. La habitación quedó a oscuras, salvo por la luz parpadeante de la pantalla. Me acomodé en el sofá, envuelta en la manta, intentando ignorar la creciente sensación de inquietud. A mitad de la película, lo vi. Caleb, el amigo de Jared, sentado en silencio en un rincón de la habitación. Había estado con nosotros toda la noche, pero ahora me di cuenta de que me miraba fijamente, con una extraña sonrisa en el rostro. Se me encogió el estómago. Maya, ¿Caleb siempre es así?, susurré. Se encogió de hombros nerviosa, mirándolo fijamente. Supongo que suele estar callado, murmuró. Cada vez que apartaba la mirada y volvía a mirarlo, parecía estar más cerca, inclinándose hacia adelante, con la mirada fija en mí. Intenté actuar con naturalidad, acercándome a Maya, pero la sensación de ser observada solo se intensificó. De repente, la habitación se sintió más pequeña, sofocante, como si la presencia de Caleb me opusiera. Intenté ignorar la sensación, concentrándome en la película, pero mi mente seguía yendo a un rincón de la habitación. Caleb no hablaba. No se reía de los chistes, ni reaccionaba a la película. Simplemente me observaba paciente y deliberadamente, como si estuviera midiendo mis reacciones. ¿Te sientes rara con él?, le susurré a Maya durante una pausa publicitaria. Frunció el ceño y se mordió el labio. Quizás, no lo sé. Simplemente es callado. Pero callado no captaba la sensación. Era la intensidad de su mirada, la forma lenta y calculada en que se inclinaba hacia adelante cada vez que me movía. Se me erizó el vello de los brazos y un miedo leve y persistente empezó a subirme por la espalda. Después de terminar la película, nos preparábamos para dormir cuando la inquietud se intensificó. Fui a la cocina por un vaso de agua, con la esperanza de que un poco de distancia de él me calmara los nervios. En cambio, lo encontré sentado en el pasillo, observándome en silencio. El corazón me dio un vuelco. Rápidamente tomé el agua y me retiré a la habitación de Maya, cerrando la puerta con llave. Susurramos sobre qué hacer, convenciéndonos de que tal vez eran solo nervios o imaginación. Pero en el fondo, sabía que no. Todo mi instinto me decía que algo andaba mal. Y, sin embargo, no teníamos a nadie en quien confiar hasta la mañana siguiente. Esa noche transcurrió en un silencio intenso. Cada sonido, el crujido del suelo,
un coche lejano, incluso el zumbido del refrigerador, se sentía amplificado. Intenté concentrarme en dormir, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a la sonrisa de Caleb, a su inactividad y a la opresiva sensación de ser observada. A la mañana siguiente, un número bloqueado me llamó. Respiraba agitadamente. Se me encogió el estómago. Me quedé paralizada al darme cuenta al instante de que era Caleb. El miedo sutil de la noche anterior se cristalizó en algo tangible. Había estado probando los límites, encontrando la manera de intimidarme sin tocarme físicamente. Darme cuenta fue aterrador. El peligro no siempre venía de desconocidos. A veces venía de alguien que ya conocías. Maya insistió en que se lo dijéramos a sus padres cuando regresaran. Dudé, avergonzada y sin saber cómo explicar el terror creciente. Pero finalmente, la verdad salió a la luz. Sus padres estaban preocupados, validando mis instintos y prometiendo manejar la situación con cuidado. Semanas después, Maya me confesó que Caleb tenía antecedentes de comportamiento inapropiado con niñas menores. Fue una confirmación escalofriante de que mi instinto había acertado. Había percibido las sutiles señales, la inclinación hacia adelante, la sonrisa, la presencia persistente, y había reconocido el peligro antes de que se manifestara por completo. Esa pijamada cambió mi forma de interactuar con la gente. Me volví hiperconsciente de las intenciones, los comportamientos sutiles y de cómo la presencia de alguien podía afectar mi comodidad y seguridad. Cada nuevo conocido, cada amigo de un amigo, requería una evaluación mental, una lectura del lenguaje corporal y sus patrones. Era agotador, pero necesario. Incluso gestos sencillos, como acercarse demasiado o respirar con dificultad, podían ahora evocar el recuerdo de aquella noche. La sensación de inquietud no se había desvanecido por completo. Se había convertido en una herramienta, agudizando mis instintos y enseñándome a confiar en mí misma por encima de las suposiciones de seguridad. Mirando hacia atrás, ese fin de semana en Evergreen Street fue más que una pijamada inquietante. Fue una lección. El peligro no siempre se anuncia. A veces se esconde tras rostros amigables, infiltrándose silenciosamente, poniendo a prueba los límites hasta que el miedo se instala. Mis instintos me habían salvado de un daño mayor, y reconocerlos a tiempo fue crucial. Aprendí a confiar en las señales sutiles, a respetar mi propia incomodidad y a actuar con decisión incluso cuando nadie más lo notaba. La conciencia se convirtió en un escudo, la vigilancia en una necesidad, y la confianza para interpretar las situaciones en una habilidad invaluable. Incluso hoy, cuando alguien se queda demasiado tiempo en mi espacio personal o llama desde un número desconocido, recuerdo la sonrisa de Caleb, su observación silenciosa y la tensión sofocante de aquella noche. Es un recuerdo que llevo no para asustarme, sino para recordarme que la conciencia es protección. El peligro no siempre viene de desconocidos. Confía en tus instintos. Observa las señales sutiles de incomodidad y nunca ignores la inquietud que sientes con los demás, incluso entre amigos o conocidos. La conciencia puede proteger mucho más que la ignorancia. Siempre me habían atraído las casas antiguas, su forma de crujir y gemir como si susurraran su historia, el olor a madera vieja y recuerdos olvidados. La casa de Callie, en el número 34 de Elm Street, en Harrington Falls, New Hampshire, era precisamente ese tipo de casa. Era extensa, con pasillos estrechos, ventanas altas y un ático que llevaba años sin tocar. Yo tenía 15 años y estaba pasando una pijamada de fin de semana con Callie mientras sus padres visitaban a unos familiares. Su hermano menor, Owen, de 12 años, también nos acompañaba, pero estaba más interesado en los videojuegos que en cualquier aventura que yo tuviera en mente.
La noche empezó de forma bastante inocente. Palomitas, juegos de mesa y algunas historias de fantasmas que nos contábamos en susurros. La casa de Cali tenía un encanto que la hacía acogedora, pero las sombras que proyectaban los muebles antiguos y las estanterías altas le daban un aire ligeramente inquietante. Recuerdo haber pensado que el crujido del suelo y los ruidos lejanos le daban un matiz emocionante, perfecto para una pijamada que prometía un poco de aventura. A las 10 de la noche decidimos explorar el ático. Siempre me había fascinado. Cajas polvorientas, muebles olvidados y viejas fotos familiares apiladas en las paredes. Armadas con una linterna, Cali y yo subimos de puntillas, riéndonos mientras intentábamos no hacer ruido, con cuidado de no despertar a Owen. El ático olía a moho y tela vieja, y cada rayo de luz proyectaba largas sombras cambiantes que parecían extenderse de forma imposible. Empezamos a explorar los estantes, sacando sombreros, bufandas y álbumes de fotos viejos. Cali encontró una cámara pequeña y polvorienta en un estante. «Hagamos unas fotos divertidas», susurró, con los ojos brillantes de emoción. Posamos con sombreros y bufandas ridículos, riéndonos mientras tomábamos foto tras foto. Pero al revisar las fotos, se me encogió el estómago. En varias tomas, una figura borrosa apareció detrás de nosotros, demasiado alta para ser Owen, sus rasgos oscurecidos por la sombra, su postura anormalmente inmóvil. Me quedé paralizada. «¿Viste eso?», susurré. La mano de Cali agarró la linterna con fuerza. «No lo sé. Quizás sea un truco de la cámara», dijo con voz temblorosa. Pero instintivamente supe que no. Algo o alguien había estado allí mientras posábamos, y pensarlo me palpitaba el corazón. Al principio, intenté convencerme de que era un efecto de la luz, una doble exposición o un reflejo antiguo. Pero entonces llegó el sonido. Pasos suaves, arrastrando los pies por el suelo del ático. Giré la linterna, su luz atravesando el aire polvoriento, pero el espacio parecía vacío. El pánico empezó a apoderarse de mí. «Tenemos que salir ya», le susurré a Cali. Nos dirigimos sigilosamente hacia las escaleras del ático. Los escalones de madera crujían bajo nuestro peso. Cada sombra parecía extenderse hacia nosotros. Al llegar arriba, miré hacia atrás, casi esperando que la figura apareciera detrás de nosotros. Nada. Sin embargo, la sensación de ser observados no desapareció. De vuelta en la sala, intentamos tranquilizarnos, pero cada crujido del suelo, cada susurro del viento exterior, nos sobresaltaba. Me encontré mirando fijamente cada rincón oscuro, imaginando la figura alta y borrosa que acechaba allí. El miedo fue sutil al principio, una inquietud progresiva, pero rápidamente se convirtió en un nudo en el pecho que no se aflojaba. A la mañana siguiente, la mamá de Cali regresó. Temblando, le mostramos las fotos. Inspeccionó la cámara con atención, pero las imágenes borrosas habían desaparecido. Solo quedaban nuestros recuerdos y nuestra inquietud. «Quizás sea solo película vieja o un fallo», dijo, pero su voz carecía de convicción. No me sentí tranquilo. Algo había pasado. Meses después, vi una vieja foto de la fiesta de cumpleaños de Cali cuando era niña. Al fondo, parcialmente oculta tras una puerta, se veía una figura alta, inquietantemente similar a la del ático. Se me encogió el estómago. No era un truco cualquiera. Alguien había estado observando a Cali y a sus amigas durante años. Pensar que un desconocido había vigilado a niños en silencio durante años me heló la sangre. Aquella pijamada me dejó una huella imborrable. Me di cuenta con intensidad de los lugares cotidianos.
el ático, el sótano, incluso los rincones tranquilos de habitaciones familiares. Comprendí que el peligro no siempre se anuncia. Puede acechar silenciosamente tras puertas, sombras y cosas que parecen inofensivas. Callie y yo evitamos el ático durante mucho tiempo, pero la curiosidad nunca desapareció del todo. A veces me sorprendía mirando las esquinas, notando cómo se estiraban las sombras, cómo las formas parecían moverse cuando no había nadie. El miedo había agudizado mis sentidos, me había enseñado a percibir las señales sutiles y me había obligado a respetar lo desconocido. En retrospectiva, aquel fin de semana en el número 34 de Elm Street me enseñó más que cautela. Me enseñó a estar alerta. La emoción de explorar el ático me trajo un duro recordatorio. La curiosidad puede ser emocionante, pero también puede revelar peligros ocultos. La conciencia, el instinto y la observación minuciosa se convirtieron en mis herramientas. Lecciones que llevé a cada hogar, a cada pijamada, a cada situación aparentemente segura. Incluso hoy, cada vez que entro en un ático o veo una cámara vieja tirada por ahí, siento ese miedo insidioso, esa sensación de ojos observando, silenciosos e invisibles. No es miedo sin propósito. Es un recordatorio para respetar lo invisible y confiar en la intuición. El peligro no siempre es evidente. A veces se esconde a simple vista, esperando los momentos más tranquilos para revelarse. El peligro puede esconderse en lugares comunes, a menudo desapercibido. La curiosidad es natural, pero la vigilancia, la conciencia y la confianza en los instintos son las mejores defensas contra las amenazas ocultas. Siempre me había encantado quedarme a dormir en casa de mi prima Riley. Era grande y tranquila, con altos robles bordeando la entrada, un patio trasero que parecía interminable y una vieja bodega escondida cerca del garaje. A los 14 años, las pijamadas se sentían como pequeñas aventuras, oportunidades para poner a prueba la independencia mientras compartíamos secretos y risas nocturnas. Pero ese fin de semana de abril, algo en la casa se sentía diferente. Los padres de Riley estaban en una gala benéfica, dejando a Riley y a su hermana pequeña, Emma, de 10 años, en casa. Llegué alrededor de las 6 esta mañana y me recibió el olor familiar de la cocina de Riley, que había horneado galletas ese mismo día, y el sonido de Emma jugando tranquilamente en su habitación. Nos instalamos en la sala, construimos un fuerte de mantas, jugamos videojuegos y comimos papas fritas y dulces. La noche parecía perfecto. A las 22:08, Riley sugirió que exploráramos el patio trasero. Emma se quedó, cansada de las actividades del día. El patio, bañado por la tenue luz de una sola luz del porche, parecía tranquilo, pero extrañamente silencioso. Mis ojos se fijaron en la pesada puerta de madera del sótano, cerca del garaje. Riley siempre había sido ambiguo al respecto, advirtiéndome que nunca lo explorara sola. «No bajes ahí», murmuró Riley con un deje de inquietud en la voz. Pero la curiosidad es muy poderosa a los 14 años. Me acerqué a la puerta, linterna en mano, y miré dentro. Cajas apiladas, viejas herramientas de jardinería y cajas cubiertas de polvo me recibieron. Parecía vacío. Nos reímos nerviosamente, bromeando sobre fantasmas y ladrones, aunque un escalofrío me recorrió la espalda. Entonces llegó el primer sonido, un suave rasguño proveniente de lo profundo del sótano. Al principio fue sutil, como una rata moviéndose detrás de las cajas. Pero entonces la puerta se abrió con un crujido. Me dio un vuelco el corazón. Una figura sombría se agazapó en un rincón, observando. «Riley, ¿quién es?», susurré con la voz temblorosa. El rostro de Riley palideció.
No lo sé, admitió. Ni siquiera me había dado cuenta antes. La figura permaneció inmóvil, oculta por la oscuridad. Todos nuestros instintos nos gritaban que corriéramos. Agarré a Riley del brazo y corrimos hacia la casa, llamando a Emma a gritos. El pánico me invadió. ¿Quiénes vivían allí? ¿Cuánto tiempo llevaban vigilando? Esa noche, la acogedora pijamada dio paso al terror. Lo desconocido se abalanzaba desde las sombras. Cerramos todas las puertas y llamamos al 911, intentando calmar el temblor de nuestras manos mientras la voz de la operadora nos guiaba. Quédense adentro. Mantengan las luces encendidas y no se acerquen al sótano, dijo. Afuera, el viento susurraba entre los árboles y aún podía oír tenues ecos del sótano. Crujidos, rozaduras, el leve indicio de movimiento. Minutos después, llegó la policía. Los agentes se movían con cautela por el patio, con linternas que atravesaban la oscuridad. Abrieron el sótano y revelaron la inimaginable ropa de cama improvisada, botellas vacías y pertenencias esparcidas. Alguien llevaba semanas viviendo allí, escondido, sin que nadie se diera cuenta. Se me revolvió el estómago. Esto no era una broma ni una historia de película. Era real. Recuerdo la expresión de la gente, una mezcla de preocupación e incredulidad, al decirnos que el desconocido fue detenido poco después de la investigación, pero que el daño ya estaba hecho. Incluso con la seguridad restablecida, la idea de que alguien hubiera estado tan cerca, vigilando cada uno de nuestros movimientos sin que nos diéramos cuenta, hacía que la casa pareciera insegura. Riley y yo nos quedamos en la sala durante horas, recordando cada sonido, cada sombra. Emma dormía tranquila, ajena a la intrusión, pero Riley y yo no podíamos dejar de revivir el momento en que vimos la figura agazapada en la esquina. Cada detalle, cada sonido, quedó grabado en mi memoria. Las semanas siguientes fueron difíciles. Los padres de Riley instalaron cerraduras nuevas, sensores de movimiento y cámaras, pero no podía quitarme de encima la sensación de invasión. Incluso de día, me sentía incómoda en el patio trasero. Cada sombra, cada susurro en los árboles, me recordaba al extraño que se había escondido en el sótano. Las pijamadas se volvieron tensas. Revisé cada rincón, miré tras las puertas y cerré las habitaciones con doble llave antes de sentirme remotamente segura. La experiencia me había enseñado que el peligro no siempre se anuncia solo. Puede esconderse sigilosamente en los rincones de nuestras casas, en lugares que asumimos como cotidianos o seguros. Meses después, a veces pasaba por el número 88 de Oakwood Drive y sentía un nudo en el estómago. La imagen de la sombra agazapada, los arañazos y el terror repentino me acompañaron. Me di cuenta de que el miedo no se limitaba a la figura en sí, sino a la facilidad con la que los espacios normales podían ocultar amenazas. También cambió mi forma de interactuar con mi entorno. Me volví más observadora, cautelosa y consciente de detalles que otros podrían pasar por alto. Empecé a confiar más en mis instintos y aprendí que una inquietud sutil suele ser una señal de alerta que no debe ignorarse. Mirando hacia atrás, aquella pijamada me enseñó una lección dura, pero esencial. La seguridad es frágil, y el peligro puede existir incluso en lugares conocidos. La curiosidad es natural, pero la conciencia y la vigilancia son necesarias para protegerse. El vendedor había sido un mundo oculto de miedo, un recordatorio de que lo ordinario puede ocultar lo extraordinario y lo desconocido. Incluso ahora, cuando veo una vieja bodega, un sótano o un rincón sombrío, recuerdo aquella noche en Maplewood. Siento la adrenalina, el miedo y la conciencia que surgen al enfrentar lo inesperado.
El peligro puede ser silencioso e invisible, pero la preparación, el instinto y la precaución pueden marcar la diferencia. El peligro puede existir incluso en espacios familiares y aparentemente seguros. Confía en tus instintos, mantente alerta y nunca subestimes las sutiles señales de inquietud. La vigilancia es